pedir silencio y reverencia para escuchar la palabra del Señor. Vamos a hacer algo, vamos a leer, vamos a colocar un audio de Génesis, capítulo 24. Usted lo puede buscar. Génesis 24. El libro de Génesis, capítulo 24. Escúchenlo con atención porque después vamos a hacer reflexiones sobre esto. Ya era
Bonita historia, ¿cierto? Y larga. Este es un capítulo largo. Así que estamos preparados para tomar once más ratito después de la prédica. Se ríen, pero es verdad. Miren, aquí hay estas cosas que podemos nosotros rescatar, y este mensaje lo vamos a dividir en tres secciones. Bueno, son muchos capítulos, pero a modo de introducción podemos nosotros mirar acá y observar que generalmente este capítulo se usa para los más jóvenes, ¿no es cierto?, o los no tan jóvenes que se quieran casar, y se les enseña con este capítulo dónde tienen que buscar, ¿no es cierto?, cómo tienen que ser la pareja. Generalmente se usa para eso este texto, y por cierto la enseñanza bíblica está ahí. Hay una enseñanza bíblica ahí. Bueno, el Señor nos manda que no nos casemos en yugo desigual, pero eso no es tan solo un paréntesis, no es tan solo entre cristianos y no cristianos, sino que hay cristianos que no comulgan en sí mismos. Hay cristianos que tienen cierto tipo de doctrina, otros tienen otro tipo de doctrina. Hay cristianos que les gusta, son chispeantes, y hay otros cristianos que son bien así como parcos. Entonces eso también es un yugo desigual. ¿Se entiende? Así que, pero todas esas enseñanzas están en este capítulo 24. También en el capítulo 24 nosotros podemos ver la dependencia y la confianza que mantuvo los siervos. También podemos ver en el capítulo 24 la progresión de fe que tuvo Abraham. Los que han seguido la serie, a los que están en la transmisión también, los que han seguido la serie de Génesis, nos podemos dar cuenta que al principio Abraham no tenía mucha fe, siendo el padre de la fe, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto, cómo él tomó decisiones y Dios le dijo cosas y él hizo otras cosas, desesperándose, tomando las cosas en sus manos. Pero aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Abraham mucho más sabio, mucho más maduro en el Señor, y con fe. Dios proveerá. El siervo le pregunta: ¿qué pasa si no se devuelve conmigo? Si no encuentro a nadie. No te preocupes, Dios va a proveer. Cosa que antes no hizo. Antes dijo: bueno, entonces tomo a mi sierva, a la sierva de mi mujer, y soluciono. Y generó tremendo problema hasta el día de hoy. Entonces, vemos que Abraham ha tenido una progresión de fe, y eso también es una enseñanza que podemos rescatar y aplicar a nuestras vidas. Pero hoy día no vamos a conversar de nada de eso. Vamos a reflexionar en torno a otro punto, para que ustedes puedan ver a Cristo aún en Génesis capítulo 24. Porque muchos hablan de que Cristo apareció hace 2021 años atrás, ¿no es cierto? 2025 años atrás, para ser específico. Entonces, pero Cristo no apareció hace 2025 años atrás. Cristo está desde el principio, desde el Génesis, desde antes del Génesis. Cristo está presente, amén. Entonces nosotros vamos a reflexionar en torno un poco a este mensaje. Y lo primero que quiero que hagan es recordar Génesis 23, 19, porque esto no parte en Génesis 24. La mirada que quiero que le demos hoy está en Génesis capítulo 23, verso 19. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Dice: después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá. Dice: al oriente de Manre, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Está claro lo que había pasado acá, ¿cierto? Sara había muerto. ¿Quién era Sara? La esposa de Abraham, va a decir él. Pero Sara no era solo la esposa de Abraham. Los que hemos seguido esta serie nos podemos dar cuenta que Sara era la matriz de la simiente que Dios había prometido en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, ¿qué nos dijo? Nos dijo: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ustedes van a morir, el castigo para ti, hombre, es este, el castigo para la serpiente es este, y para ti, mujer, es este. Y automáticamente Dios les dice: pero no se preocupen, estoy parafraseando, pero no se preocupen, porque de ti, mujer, vendrá la simiente del Salvador. Y luego nosotros vemos esa progresión de cómo Dios se movió en fe y se movió en fidelidad, cumpliendo esa promesa. Pero aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Sara muere.
tienen un hijo de la promesa, el hijo prometido, que era el tipo de Cristo, ¿no es cierto?, una sombra de Cristo. Ya lo vimos en capítulos anteriores nosotros. Pero Sara está muerta, Isaac soltero. ¿Cómo va a cumplir Dios la promesa de ese libertador? Si ahora la matriz de la simiente está muerta, la carpa, la habitación está vacía. Ahora Abraham tiene fe, pero ahora sí es mucho más viejo. Tiene 120 años. Tendría Dios que darle otra mujer para poder seguir. Pero ¿qué es lo que hace? Está el hijo prometido, ¿cierto? Entonces quiero que reflexionemos en este capítulo 24 en torno a esta gran verdad. Y yo como título a este mensaje le puse: el plan divino sigue adelante. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aun cuando parezca a veces, ¿cierto?, o muchas veces, o siempre, dependiendo de la situación, los que nos puedan estar viendo, que no hay nada, que está todo estéril, que es un desierto, que está pelado, así como este local donde estamos al principio estaba pelado, ¿cierto? Sin embargo, Dios ha ido prosperando y ha ido fructificando de acuerdo a su propósito eterno, porque las cosas que Él promete no dependen de nosotros, no dependen de nuestras fuerzas, dependen de Dios. Amén. Amén. Dígale al que está al lado, entonces, ya que están medio dormidos, vamos a usar esa muletilla. Dígale al que está al lado: las cosas dependen de Dios, no de ti. Vamos, dígase. Ahí, hermana Yasmín, tiene dos a los lados. Las cosas dependen de Dios, no de nosotros. Amén. Entonces tenemos esta situación, tenemos esta visión, ¿no es cierto?, esta gran panorámica de la promesa de Dios cumplida, pero ahora Abraham podría haber dudado y podría haber dicho: Señor, tú dijiste que iba a ser padre de muchos y tengo solo un hijo y mi mujer está muerta. ¿Cómo voy a ser padre de muchos? Tengo muchos siervos, tengo mucha riqueza que tú me has dado, pero soy padre de uno. Entonces, ¿cómo voy a lograrlo? No puedo. ¿Se entiende? Entonces hay un momento, un punto de inflexión. ¿Y qué hace Abraham? Se mueve en fe. ¿Y dónde lo manda? Manda al criado, porque seguramente ya era muy viejito para trasladarse hasta ese lugar, y manda al criado y lo manda a buscar, y con una fe sólida: Señor, tú me prometiste este hijo. Este hijo es la simiente, es la línea. Digamos que Isaac nunca se casa, nunca tiene hijos. ¿Qué hubiese pasado con la promesa del Redentor que hizo Dios? Jamás le hubiera cambiado el nombre a Jacob, jamás Jacob hubiese tenido 12 hijos, jamás hubiese existido la nación de Israel, y jamás hubiese nacido Jesús a través de la línea de descendencia, ¿cierto? Entonces Dios se preocupó de ir cumpliendo su promesa, y por eso la Biblia tiene este hilo de oro en teología que nos muestra a Cristo desde el principio hasta el fin. Amén. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros, mostrar a Cristo a través de Génesis, porque, como lo dije, cuando recién comenzamos nosotros con esta serie de mensajes, muchos toman a Génesis como un libro de mitos. Todas las culturas tienen mitos, ¿cierto? El mito de la creación. Los sumerios, los egipcios, los babilónicos, todos tienen el mito de la creación y cómo la sociedad se fue desarrollando. Pero Génesis es mucho más que un libro de los mitos y del desarrollo de la civilización cristiana, sino que nos muestra a Dios obrando, operando, formando, cumpliendo su propósito eterno a través de la historia, a través de las personas que Él fue tomando y levantando. Amén. Entonces, todos los eventos que han transcurrido desde que el hombre pecó y Dios prometió un Salvador han ido teniendo un cumplimiento, y ahora tenemos a Abraham, después de la muerte de su esposa, solo, con un hijo y viejo. Muy rico, por cierto, había sido enriquecido en Egipto y por el rey Abimelech. Entonces tenemos a Abraham más viejo, más rico, pero impotente, más sabio.
¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Dónde se fortalece Dios? ¿En nuestra fortaleza? En nuestra debilidad, ¿cierto? Y tenemos a un Abraham más viejo, más impotente, más débil. ¿Y por qué por qué Dios esperó hasta ahí? Isaac tenía 40 años, los datos históricos dicen, tenía 40 años, o sea, hasta este capítulo 24. No era un muchacho, tampoco era un niño cuando Abraham lo iba a sacrificar. Generalmente se nos enseña eso, ya lo vimos nosotros en otros mensajes, y generalmente se nos enseña que Isaac, cuando fue con su padre, ¿no es cierto?, al sacrificio, era un niño. No era un niño, era un muchacho, era un joven, era vigoroso, podría haber sometido fácilmente a un viejo. Sin embargo, él se entregó, y bueno, eso es parte de otro mensaje, pero por eso es un tipo de Cristo, el hijo prometido, el hijo que va voluntariamente a ser sacrificado. Amén. Y nosotros ya vimos esos aspectos cristológicos. Entonces, este día, del verso 1 del capítulo 24, del verso 1 al 9, nosotros podemos ver primero la misión del siervo. ¿Qué nos enseña la misión del siervo? Nos enseña, y podemos ver desde el 1 al 9, podemos ver la soberanía y la provisión de Dios. Entonces, ¿por qué podemos ver la soberanía y la provisión de Dios? Porque el siervo fue mandado por su Señor, ¿cierto? Y él se movió en una petición que le hizo a Dios. Le dijo: Señor, mira, yo voy a ir y voy a cumplir lo que me mandaron, pero necesito esta y esta señal. Y él se las pide, le dice: mira, una muchacha que me dé agua, pero no tan solo a mí, sino que le dé también a los camellos, a la gente que va conmigo. Y eso va a mostrar un corazón servicial, un corazón humilde para servir. Entonces él le pide cosas, y Dios muestra su soberanía al proveer la mujer, la nueva matriz, para la simiente a través de la cual Dios iba a cumplir su promesa. Porque recordamos, ¿no es cierto?, que toda esta reflexión está hecha en base a que la carpa, la tienda está vacía ahora. No hay nadie que continúe con la simiente de la mujer. Habiendo muchas mujeres, pero no hay ninguna que continúe con el propósito de Dios. Y eso también en sí mismo es un mensaje para las mujeres. De decir, bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad de continuar dentro de la iglesia con la simiente de Dios. Porque el matrimonio no es tan solo para casarse y pasarla bonito, ¿no es cierto?, sino que es también un modo de evangelismo. Porque mis hijos tienen que conocer a Dios, ¿cierto? Entonces, el matrimonio y la mujer tienen ahí una responsabilidad ante el Señor. Hoy día las mujeres no quieren tener hijos, se casan. Algunas, otras conviven, pero se emparejan y no quieren tener hijos. Porque todo es más importante, menos cumplir con lo que Dios les manda. Tendrás hijos, le dijo el Señor, multiplíquense, fructifíquense. El mandato que Dios nos hizo antes de que cayéramos en pecado. Multiplíquense. Y la humanidad hoy día no se multiplica. Al contrario, se resta, se divide. Eutanasia, aborto, lo que hace es restarse, no sumar. Y Dios nos mandó a sumar. Amén. Entonces, del verso 1 al 9, nosotros vemos la confianza. ¿Qué nos enseña esto? Vemos la confianza de Abraham en Dios, en su providencia. Muchas veces nosotros vemos, y aquí en la misma iglesia nosotros lo hemos visto, que tenemos que confiar en Dios. No podemos nosotros depender, porque justamente ahora yo en lo personal, estamos pasando por un periodo bajo en la economía, y no puedo hacer lo que en otros momentos pudiera haber hecho, que era comprar sillas, mandar a poner piso y hacer todo con mis fuerzas. Pero el Señor, Él hace como Él quiere. Entonces a veces lo baja uno para que uno no haga lo que uno quiere, sino que uno haga lo que Dios quiere. Entonces a veces uno pasa problemas y uno dice: Señor, ¿pero por qué esto? Señor, quiero hacer esto. Y el Señor a veces nos retiene. ¿Se acuerdan lo que vimos en Génesis capítulo 22? Dios le dice a Abimelech, le dice: mira, sé que tu corazón actuó en bondad, actuó en lo correcto, pero ¿sabes qué? Yo te retuve para que no peques. Yo te retuve porque mi propósito no era que hicieras esto, sino que era esto otro. No era que tomaras a Rebeca como mujer, sino que era que bendijeras a Abraham.
Son enseñanzas que hemos ido sacando en estas reflexiones, en estas breves reflexiones que hemos hecho. Entonces tenemos del verso 1 al verso 9, tenemos primero la enseñanza, la aplicación para nuestras vidas de confiar en Dios, no importa las circunstancias. El libro de Génesis, capítulo 24. Que Dios es soberano y Él está en Abraham control de ya todas era las un hombre cosas. muy anciano. No algunas, El todas. Señor lo había bendecido en Nuestra todo. voluntad, nuestra fuerza, Cierto nuestra día, economía, Abraham las le personas dijo a que su nos siervo rodean, más nuestro antiguo, trabajo, el hombre nuestro que lugar estaba de a cargo de Dios su está en casa: control de absolutamente Haz un todo. juramento poniendo tu mano debajo Él de mi nunca muslo. envía a nadie Jura sin proveer por primero. el Señor, Dios del lo que va a cielo y necesitar de en la ese tierra, que no Conversamos con una dejarás hermana que querida mi hijo el otro se día con respecto a case la con fe. una de esas mujeres Ella tenía una cananeas. concepción de la fe En un poco cambio, mágica y pensaba Vuelve que a mi tierra ella natal, tenía un donde deseo en su están corazón mis y se movía en parientes, fe. y encuentra Entonces, y allí empezaba una a hacer esposa cosas. para mi hijo Y yo le Isaac. decía, eso es como dar palos de El cielo. siervo preguntó: Tú debes tener fe. Pero no ¿qué en lo que tú pasaría esperas, si no en no lo que puedo está en tu encontrar corazón, una en lo que tú joven que crees. esté dispuesta Debes tener fe a en que viajar Dios tan lejos de su va a casa? colocar y va a abrir las Debería puertas. entonces llevar ¿Se entiende allí a la Isaac diferencia? para que Entonces yo viva decía, entre yo sus tengo fe parientes que Dios va a poner en la ya tierra de tierras. donde usted proviene. ¿Cómo la va a colocar? No lo sé. No, Yo tengo fe en que procura Dios no tiene llevar lugares. nunca Tengo fe a mi en que hijo este allí, lugar se va a llenar. pues Tengo el fe en que Señor va a Dios hacer del las cosas. cielo, quien me sacó de la casa Pero de mi luego yo padre y salgo de mi como- tierra natal, como una vez con los ojos y prometió los dos para todos lados. solemnemente dar Porque esta podría tierra ponernos a ahí mis por todas partes, oiga, hermano, descendientes. sabe que mucha no me Él reconcilia, hermano, enviará a usted su me ángel reconcilia. delante de ti Pero eso sería y realmente- se La encargará palabra de del que Señor encuentres dice, no es allí justo que me una esposa para mi Yo no lo hijo. voy a hacer. Si ella no Pero está sí tengo fe dispuesta en a que Dios iba a regresar poner la silla. Y Dios contigo, puso la silla. entonces Yo quedarás no hice nada. libre de este ¿Quién hizo juramento todo? que haces Dios. conmigo. Pero Porque bajo esto con el corazón de esta ninguna persona, circunstancia envió un video donde llevarás nosotros no a pedimos mi silla. hijo Vi allí. un video de la Entonces el televisión. siervo hizo un juramento poniendo su mano debajo del muslo de su señor Abraham y juró seguir sus instrucciones. Y puso la Después tomó 10 de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. silla. Entonces, Una vez pero allí Dios se hizo dirigió a las la cosas. ciudad donde se había Entonces yo establecido me moví Nacor, en fe. hermano de ¿Pero Abraham. cómo? Orando, Hizo que esperando los al Señor. camellos Se abrió la puerta. se arrodillaran junto a un pozo ¿Quién abrió la puerta? justo a las afueras de la ciudad. El Señor, porque Era Apocalipsis la caída de la dice que tarde abre y las las mujeres puertas. salían Y a nadie las sacar puede cerrar. agua. Entonces yo me mantuve Señor, observando, diciendo, Dios Señor, de mi alguna amo parte viene, Abraham, alguna parte te ruego viene, que hoy me salió des la éxito y puerta, ahí muestres estaba la amor puerta, inagotable a mi solo amo confiaba Abraham. en que tú la ibas a abrir. Aquí me encuentro Y pasemos junto la a este puerta y manantial tomemos y las el jóvenes de la Y ahora ciudad estoy en vienen a este sacar otro agua. plano, donde Dios Mi llamó petición a es la personas. siguiente. Entonces oré al Yo Señor y le dije, Señor, le diré a una tengo de fe en que ellas, tú las vas a llenar. por favor, ¿Cuánto? deme de Cuanto tú beber de quieras. su cántaro. Si me Si debes ella mantener dice, con 2 o 3 sí, personas, beba gloria a ti, usted, Señor. y también ¿Cuánto daré tiempo? de beber Tú a lo sus sabes. camellos. Yo hago lo que tú Que me sea mandas. ella la que has elegido Y como sé que el Señor esposa a su para tiempo va a Isaac. traer los hermanos para De que esa llenen forma esta silla, sabré para que has llenen este mostrado lugar. amor inagotable a mi Y amo. quizás nos quede chico y tengamos que cambiarnos Entonces, al lado, antes o de nos vayamos terminar a su otra parte. oración, Dios vio a sabe. una joven llamada Yo no lo sé. Rebeca que Mientras salía con tanto, su cántaro al actúa en el hombro. presente, no en el futuro. Ella era Y el hija de presente Betuel, presente. quien era hijo de Nacor, Sé hermano que la de voluntad del Abraham Señor y es de buena, Milca, perfecta su y esposa. agradable. Me mantengo Rebeca ahí. era muy hermosa y Y tenía me edad mantengo ahí, suficiente Señor, para estar casada, sé que pero tú aún controlas era el futuro. virgen. Y en Ella ese descendió futuro, hasta el sé que manantial, tu voluntad va a ser llenó buena, su perfecta y cántaro y agradable volvió a para mi vida subir. y para la vida de Entonces Cristo. el siervo Y no tan solo corrió de esta hasta iglesia local, alcanzarla sino de y toda le la dijo: iglesia a lo largo del mundo. Por favor, Dios es el que deme mueve de los beber cielos. un Amén. poco de agua Entonces, de su cántaro. esperar en el Señor, en la Sí, mi providencia Señor, de Dios. beba. Abraham se quedó ahí tranquilito. Enseguida bajó Dios su dijo, cántaro del hombro y le "Anda, dio anda de tranquilo, beber. el Señor sabe". Después de darle de beber, ¿Por qué lo dijo: dijo? Porque él ya había visto la mano También de Dios. sacaré agua para sus camellos y les daré de beber Dios hasta lo que había se conectado sacien. también, cuando fue y hizo Así pasar que a de su hermana en inmediato Egipto, ¿no es vació cierto? su cántaro en Por el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua Como su para hermana, todos los después camellos. hizo lo mismo, El capítulos siervo después la hizo lo observaba mismo en con Abimelech. silencio, mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber,
Sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿De quién es hija usted? Y he vuelto a pecar, Y Señor, he dígame, vuelto a por caer, he favor, vuelto hecho a hacer lo malo delante ¿tendría tuyo. su padre algún lugar para hospedarnos esta noche? Amén. Entonces, cuando Soy nosotros hija de pecamos, Betuel y mis abuelos son Nacor y Milca. otra enseñanza y Sí, aplicación ahí tenemos también, más que ¿entiendes? suficiente paja y Cuando alimento nosotros para pecamos, los camellos. no es Y que también vivamos una tenemos vida de lugar pecado, para no vivimos huéspedes. una vida de pecado. El hombre se inclinó Pero de hasta vez el en cuando suelo pecamos. y adoró al Cuando Señor. pecamos, Alabado sea el Señor, ahora Dios nos Dios de mi amo Abraham. pasa cofre con oro. El Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. La joven corrió a su casa para contarle a su familia todo lo que había ocurrido. Rebeca tenía un hermano llamado Labán, el cual salió corriendo al manantial para encontrarse con el hombre. Había visto el anillo en la nariz de su hermana y las pulseras en sus muñecas, y había oído a Rebeca contar lo que el hombre le había dicho. Así que corrió hasta llegar al manantial, donde el hombre aún estaba parado al lado de sus camellos. Entonces Labán le dijo: Ven y quédate con nosotros, hombre bendecido por el Señor. ¿Por qué estás aquí, fuera de la ciudad, cuando yo tengo un cuarto preparado para ti y un lugar para los camellos? Entonces el hombre fue con Labán a su casa, y Labán descargó los camellos, y para que se tendieran les proveyó paja, los alimentó y también trajo agua para que el hombre y los camelleros se lavaran los pies. Luego sirvieron la comida, pero el siervo de Abraham dijo: No quiero comer hasta que les haya dicho la razón por la que vine. Respondió Labán: Muy bien. Dinos, Y la oración del yo criado fue sincera. soy siervo de No le Abraham, escondió nada a Dios. Le dijo: y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, quiero ser un y buen él se siervo, ha quiero ser enriquecido. fiel, quiero cumplir El con el Señor propósito para el cual le ha dado rebaños de Pero ovejas y no- cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Pero yo le dije a mi amo: ¿y si no encuentro una joven que esté dispuesta a regresar conmigo? Y él contestó: el Señor, en cuya presencia he vivido, enviará a su ángel contigo y hará que tu misión tenga éxito. Es verdad, debes encontrar una esposa para mi hijo entre mis parientes, en la familia de mi padre. Entonces habrás cumplido tu obligación. Pero si vas a mis parientes y ellos se niegan a dejarla ir contigo, quedarás libre de mi juramento. Así que cuando llegué al manantial, hice esta oración: oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy, parado junto a este manantial, y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré: por favor, deme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice: sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar en mi corazón, vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije: por favor, deme de beber. Enseguida, ella bajó el cántaro del hombro y dijo: sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí, y después ella dio de beber a los camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién es hija usted? Y ella contestó: soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milca.
y no la de él. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. No la nuestra. Alabé al Señor, Dios de mi amo Abraham, porque me había guiado directamente a la sobrina de mi amo para que ella sea la esposa de su hijo. Así que, díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces Betuel y Labán respondieron: Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca. Tómala y vete. Efectivamente, que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Cuando el siervo de Abraham oyó la respuesta, se postró hasta el suelo y adoró al Señor. Después sacó joyas de plata y de oro, y vestidos, y se los dio a Rebeca. También entregó valiosos regalos a su hermano y a su madre. Luego comieron, y el siervo y los hombres que lo acompañaban pasaron allí la noche. Pero temprano, a la mañana siguiente, el siervo de Abraham dijo: Envíenme de regreso a mi amo. Dijeron su madre y su hermano: Queremos que Rebeca se quede con nosotros al menos 10 días. Y luego podrá irse. Pero él dijo: No me retrasen. El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Ahora envíenme para que pueda regresar a la casa de mi amo. Bien. Llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron: ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesta a irte con este hombre? Sí, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca la acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: Hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones. Que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en el Negev, había regresado de Beer Lahai Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y preguntó al siervo: ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Y él contestó: Es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Señor, tú me prometiste una descendencia y que en mí, en mis lomos, iban a haber multitudes. Pero no veo cómo se va a cumplir esto, Señor. Y toma una decisión sabia. Le dice a su siervo que no que vaya a buscar en cualquier parte a tontas y a locas, sino que vaya especialmente a los suyos. A los suyos. A los que son de su mismo yugo. Amén. A los que trabajan y comulgan y se mueven juntos. Entonces, esa es la visión de fondo que quiero que tengamos en esta reflexión. Entonces, en ese sentido, Abraham se mueve en sabiduría. El siervo confía en que Dios está obrando a través de Abraham y lo mandó a un lugar donde sabe que hay una respuesta de Dios. Y el siervo lo que le está diciendo es: Señor, necesito
que tú me muevas en esa misma fe que tiene mi Señor. Bienvenido, pase nomás. Amén. Entonces, ¿y la respuesta de Rebeca? ¿Qué hace la respuesta de Rebeca? Ya vamos del verso 15 del capítulo 24 al 27. Recordamos que son 67 versos. Así que todavía no estamos ni en la mitad. Pero del 15 al 27, ¿qué es lo que podemos ver nosotros? ¿Qué aprendemos de esto en la respuesta de Rebeca? No solo muestra la generosidad con la que nosotros debemos movernos como hijos del Señor, porque recordamos que Rebeca no era cualquiera, Rebeca era hija del Señor, tenía la misma fe que Abraham. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos ser generosos. Si alguien nos pide y nosotros tenemos, debemos dar, porque lo que tenemos no es nuestro. ¿De quién es? Del Señor. Y no hablo de plata, sino que hablo también de un abrazo, hablo de una sonrisa, que pronto la mía va a quedar más, tengo que sacarme 2 dientes lamentablemente con el cirujano. Así que pronto voy a parecer un conejo, no voy a ser pastor, voy a ser el castor, que van a quedar los 2 de adelante, ¿no? Oye, así se ríen ahora cuando me quieren los 2. Ya no voy a querer venir. Y usted se ríe y me muestra lo suyo, están perfectos. Gloria al Señor. No, pero es verdad, si me tengo que sacarlo. Pero el Señor va a proveer ahí. En el cotillón venden unos que tienen unos colmillos. Entonces tenemos que aprender a ser generosos. Tenemos que aprender a dar, como dije, esa sonrisa, que igual la voy a dar. Pero tenemos que aprender a dar un abrazo, un saludo, una palabra del Señor. Tenemos que aprender a hacer estas cosas también. Porque generalmente cuando uno dice tenemos que aprender a dar, todos dicen, ay Señor. Algunos se compran pantalones con cierre en los bolsillos para que no se escape nada. Billeteras con seguro, con broche, con velcro. Pero generalmente cuando uno dice tenemos que aprender a dar, la mente va hacia ese lado. Pero no, la vida es mucho más que plata, ¿cierto? La vida es mucho más que lo que tengo. La vida también se trata de poder dar y ofrendar esa sonrisa, esa palabra, ese aliento que a veces algunos necesitamos. Entonces, ser generoso es lo que aprendemos del 15 al 27. Rebeca al dar agua, ¿qué mostró? Generosidad, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Muchas. No solo una, no tan solo le dio al que correspondía, porque quizás ustedes pueden ser generosas conmigo, pero ¿y entre ustedes? No, que el pastor, prontamente el castor. Entonces, sí, después ya me voy a acostar sin pan, así que... Pero entonces, ¿se entiende? Entonces también ser generoso entre ustedes, una sonrisa, un abrazo, un cómo estás, cómo te ha ido, porque uno se ve y uno asume que el otro está bien, pero a veces no estamos bien. A veces necesitamos ese calor de hermanos. Por eso somos una familia, por eso siempre compartimos unas cositas después de la reunión para dar ese calor de familia y podemos conversar. Amén. Entonces, aprender a dar, aprender a ser generosos. La generosidad de Rebeca es lo que podemos ver de aquí del 15 al 27. Pero también podemos ver la obediencia. ¿Qué dijo Rebeca? La familia hubo ahí un momento de prueba de fe para el siervo, porque el siervo le dijo, bueno, Abraham, ¿y qué pasa si no se quiere venir? Si alguien impide eso, si alguien pone alguna dificultad. Y Abraham le contesta, le dice, no, tú tranquilo, el Señor es el que provee. Y ese momento, ese punto de inflexión llegó. Porque la familia que le dice, oye, deja que se quede una semana más, queremos despedirnos de ella, le vamos a hacer un baby shower, porque como van a estar lejos ustedes, entonces sabemos que se va comprometida, le vamos a hacer el baby shower antes, una despedida de soltera, todo. Vamos a hacer todo un cuento acá, con una semana estamos. Digo, si se iba a ir a casa, se iba comprometida, entonces. Y tenían todo quizás preparado,
y tienen que haber pensado, ¿cómo se va a negar? Este es un siervo nomás. No tiene autoridad para negarse. Nosotros somos los señores acá de toda esta tierra. Lo hemos atendido como rey. Siendo un siervo, no se puede negar. Quizás, especulo yo, tenían ya todo listo y viene y le dice, no me retrasen. Por favor, no me retrasen. Y junto con eso, ¿qué tienen que haber entendido ellos? La voluntad de Dios. Porque Él les contó, les dijo, mira, yo oré al Señor antes de ver a Rebeca. Oré al Señor y le pedí esto, esto y esto, y Dios hizo esto, esto y esto, exactamente lo que pasó. Rebeca, ¿es así? Sí, fue así. Yo le di agua a él, le di agua a los camellos, le di agua a los siervos que venían con él. Oh, tienen que haber dicho, esta es la voluntad de Dios. Entonces cuando Él les dice, no me retrasen, en lo material, en lo humano, uno dice, ah, claro, el viaje es largo. Pero ellos tienen que haber entendido lo otro. En el contexto del capítulo, tienen que haber entendido, esta es la voluntad de Dios. Que Rebeca vaya hasta allá y cumpla el propósito para el cual Dios la está llamando. Y a la luz de lo que estamos reflexionando hoy día, para que cumpla con seguir siendo esa matriz de la simiente a través de la cual los padres de Rebeca también sabían, Dios había prometido en Génesis capítulo 3, ¿cierto? Entonces, con todo eso en mente, podemos ver este capítulo de una forma distinta. Y ya no es tan solo una historia de cómo debemos casarnos entre los cristianos y cómo tenemos que buscar pareja. Por cierto, como dije, la historia y la enseñanza, la aplicación está ahí, pero hay más profundidad. Hay más profundidad que solo decir, bueno, Abraham era Dios, y el siervo era el Espíritu Santo, y Isaac era el Hijo. Hay mucha más profundidad, hay mucha más riqueza para nosotros en estos textos. El consentimiento de Rebeca, del 28 al 60. Aquí ya nos pegamos un salto grande, ¿eh? Ya después nos quedan 7 versos y terminamos. Que están divididos esos 7 versos en 10 secciones. No. El consentimiento de Rebeca. ¿Qué podemos ver aquí en este consentimiento? ¿Qué nos enseña esto? Ella se niega, duda, tiene algún atisbo así de un silencio culpable, esos que dicen el que calla otorga, porque la familia acaba de decir, deja que se quede una semana. Y el siervo le dice, no me retrase. Oh, Señor, estamos siendo una piedra, un obstáculo. Pero aún así, su carnalidad aflora y le dice, preguntémosle a Rebeca. Como que siguen en la misma lógica, o sea, oh Señor, estamos retrasando tu voluntad, pero aún así, Rebeca, ¿qué dices tú? ¿Qué hace Rebeca? ¿Qué nos enseña la actitud de Rebeca, la respuesta de Rebeca? ¿Dudó? ¿Tuvo ese silencio culpable? No, ¿no es cierto? Automáticamente, hágase tu voluntad, Señor, yo me voy. Estaba cansada de andar acarreando agua, así que allá voy a ser reina. Quizás pensó en eso. No lo pensó 2 veces y dijo, mi papá me tiene acarreando agua y allá voy a llegar a ser reina. No. Pero, dice, cuando le preguntemos a Rebeca, Rebeca, ¿para dónde vas? Ya iba corriendo. Quizás Rebeca, cuando le fueron a preguntar, Rebeca ya estaba en su carpa, ¿no es cierto?, agarrando las cosas, ya estaba lista para irse. No sabemos, ahí estamos especulando solamente, pero hay una respuesta pronta de ella, en decir, me voy, heme aquí. Claro, heme aquí. Como María, una mujer virtuosa. Entonces, tenemos aquí nosotros la soberanía, la fidelidad de Dios. Dios prometió un Salvador, Dios prometió que de la mujer iba a venir la simiente de ese Redentor. Tenemos a Sara muerta, un hijo soltero, y tenemos a Dios cumpliendo su propósito soberano, restituyendo y confirmando esa promesa. Miren el verso 60, quiero que lo leamos de nuevo, porque el verso 60 es muy interesante
del capítulo 24, ¿cierto? Lo que estamos estudiando. ¿Lo tienen? Miren lo que dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, el hermano de Rebeca le dice, hermana nuestra, sé madre de millares. Este verso, la primera parte, ¿qué nos deja ver? Nos deja ver que la familia de Rebeca conocía de la promesa que Dios hizo en Génesis capítulo 3. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Sara: vas a ser madre de multitudes, de millares. Abraham, mira, una vez me equivoqué y dije como la arena del cielo y las estrellas del mar, pero es al revés, ¿no es cierto? Entonces, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces, y acá tenemos, vas a ser madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Poderoso. Y después Jesús, ¿qué nos dice? Este es un paréntesis, pero después Jesús está, ¿no es cierto?, en Cesarea de Filipo. Detrás de él hay una roca gigante, donde en esa roca hay miles y miles o cientos de pequeñas grutitas con dioses paganos. Tienen eso en mente y tiene a sus discípulos ahí y les dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. ¿Y qué están viendo los discípulos? Están viendo una roca que representa una cultura pagana, con cientos de ídolos, de dioses paganos. Estaban en una ciudad pagana, Cesarea de Filipo. Y Jesús les dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas, y aquí lo ligamos con el verso 60 del capítulo 24, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y hay una historia más profunda sobre esa pequeña montaña rocosa. De ahí brotaba un manantial que fluía hacia el río Jordán. Y en la antigüedad, en ese río, estaba el dios Pan, que era un dios pagano. Y se decía que detrás de eso, ese dios venía de vez en cuando y fertilizaba los campos. Y detrás de eso, él vivía en el Hades. Por eso Jesús les dice estas dos cosas. ¿Se dan cuenta? Porque toda la palabra del Señor tiene contexto histórico, y aquí siempre se ha enseñado que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Hermano, el diablo va a venir a atacarnos y el diablo no va a poder contra nosotros. Pero no están viendo el contexto histórico, el contexto geográfico. Cuando yo le digo a usted que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ustedes, esto es un paréntesis para los que nos ven en la transmisión. Las puertas de la antigüedad representaban seguridad, eran defensa, no eran ataque. Las puertas no eran para atacar. Las puertas se cerraban de las ciudades amuralladas, ¿cierto?, para defender la ciudad. Y aquí Dios nos está diciendo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? Está clarito, ¿cierto?, que nosotros vamos a atacar. Nosotros como iglesia vamos a atacar ese sistema de valores que está representado en esa roca, en esa cultura pagana que tenía todos sus dioses ahí. ¿Se entiende? Es otra interpretación distinta a la que siempre se nos ha enseñado. Entonces nosotros tenemos que ir y confrontar al mundo y decirle: abortar no te es permitido, matar a los abuelitos no te es permitido, convivir, fornicar, adulterar no te es permitido, engañar no te es permitido. Y cuando hagamos eso, se va a cumplir otra palabra del Señor: bienaventurados los que por mi nombre sean vituperados, ¿cierto? Porque lo menos que te van a decir es: anda para allá, bobo. Eso es lo menos que nos van a decir.
sale retrógrada, machista, misógeno, ay, todo lo que dicen. Entonces aquí en el verso 60 Dios está reafirmando la promesa que le hizo a Abraham, y es el cumplimiento y es la señal que Dios le está dando a Abraham de decirle: esta es, no es otra, esta es. Abraham, Dios le dijo: vas a ser padre de multitudes. Sara está muerta. Dios le puso: para allá no hay nada. ¿Año? No. No tenemos. El arco. Entonces Dios le está confirmando acá, le está diciendo a Rebeca: vas a ser madre de millares. ¿Se dan cuenta? Y cuando llega el siervo y le cuenta a Isaac y le cuenta a Abraham, es la confirmación para ellos, porque esta es la que va a seguir con la promesa, porque lógicamente, humanamente, no es posible ser padre o madre de millares. Entonces ellos entendieron automáticamente: esta es la que va a seguir la descendencia y el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en Génesis capítulo 3. Amén. Ahora, como ya se nos está escapando el tiempo, quiero hacer condensar un poquitito, ya para ir finalizando la reunión con Isaac. ¿Qué podemos ver acá? Génesis capítulo 61 capítulo 24, del 61 al 67. ¿Cómo la recibe Isaac a Rebeca? No la conocía, no la había visto nunca. No había retratos, como después le dan media, ¿no es cierto? Cuando los reyes buscaban esposas, les mandaban un retrato en un relicario, lo abrían así y lo miraban y decían: quizás, ya, déjalo por ahí, pásame el otro, a ver. No estaba eso. Solamente Isaac sabía que su padre, mandado por el Señor, había mandado a buscar esposa para él. Y Isaac, que venía de lejos, le sale al encuentro y la recibe con amor. ¿Cómo nos recibe Cristo a nosotros? Amén. Con amor, ¿cierto? Amén. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que ahora Cristo mora en mí. ¿Cómo recibimos a nuestros amigos, a nuestros hermanos? Hola. Oh. Un abrazo. O con un abrazo, con un apretón de mano, con amor. El hermano está allá y uno: hola, ¿cómo estáis? Déspotas. A lo lejos: hola, sí, que Dios te bendiga. Lo recibimos con amor, corremos ante Él y le decimos: hermano, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Somos una familia y un cuerpo en Cristo. Amén. Una familia y un cuerpo en Cristo. Entonces, Cristo nos recibe con amor, nos recibe con esperanza y nos recibe tal como somos. Rebeca venía del desierto, venía viajando. ¿Cómo nos recibe Cristo? Tal como estamos. Dios tiene un propósito divino en cada relación y cada persona que Dios deja que nosotros conozcamos. La gente que conocemos, con la que nos relacionamos, no es porque sí, no es porque le caímos bien a las personas. La palabra de Dios dice que Él pone una gracia especial en nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a alguien, acuérdense siempre de Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Mis pensamientos son más altos que los tuyos. Y cuando conocemos a alguien, el Señor tiene otro propósito, más que el que nosotros estamos viendo. Amén. Entonces siempre hay un propósito divino en la gente que conocemos, en la gente con la cual nos relacionamos. Y si no debemos perder de vista eso. Dios algo va a hacer, ya sea que nos use a nosotros o usa a esa persona para nosotros.
¿Ven? Dios usó a una persona que conocimos a través de las redes sociales. Entonces, Él usa los medios que Él quiera para hacer como Él quiere, porque las cosas son por Él, para Él y por Él. Parece trabalenguas, pero es así. Entonces, Dios nos recibe tal como estemos. Ahora sí, para terminar, vamos a ver los aspectos cristológicos de todo este capítulo. Son 4 aspectos. El primero, el siervo como tipo del Espíritu Santo, que ya lo mencionamos un poquitito, ¿no es cierto? El siervo de Abraham actúa como un mensajero. El Espíritu Santo también es ese mensajero, ¿cierto? Isaac como tipo de Cristo. Isaac es el hijo prometido de Abraham y es un tipo de Cristo. Es el hijo de la promesa. Es ser padre de muchos y Dios le da uno. Y Abraham tiene que haber dicho, Señor, en serio, pero me diste uno. Y Dios le tiene que haber dicho, yo no vivo en tu tiempo, te recuerdo, yo creé el tiempo. Así que yo no vivo en tu línea de tiempo. Cuando te digo que vas a ser padre de muchos, el apóstol Pablo lo explica después. Nosotros estábamos en los lomos de Abraham, todos nosotros. El pueblo de Israel físico, nosotros, su iglesia, estábamos en los lomos de Abraham. De Abraham hasta la fecha, ¿cuánta gente habrá? Millares y millares. Y Dios ha mostrado su promesa en cada persona que entra a una iglesia, cómo Dios va multiplicando su pueblo y su iglesia. Entonces ahí podemos ver ese cumplimiento de la promesa de Abraham todos los días. En nosotros mismos que tomamos la decisión todos los días de arreglarnos y venir a una congregación. La providencia de Dios. Así como Dios guió al siervo de Abraham en la elección correcta, también Dios guía nuestra vida de manera perfecta. La obra de salvación, como el matrimonio de Abraham y Rebeca, es completamente obra de Dios. Dios cuando te salvó a ti, cuando me salvó a mí, que yo recuerde, yo no hice nada, exceptuando tratar de arrancar, porque la mano de Dios venía. Entonces el pecado que yo amaba, iba a tener que dejar de hacerlo, ¿cierto? Y lo que nos están viendo ahí en la transmisión también, el pecado que amas, cuando Dios viene sobre ti, vas a empezar a aborrecerlo. Y es parte de una señal de un cambio de vida. Por eso Pablo dice, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Ya no está este amor por el pecado. Ahora hay una necesidad, una dependencia de Dios, quiero estar con Él. Y somos como esos imanes, ¿cierto?, que se atraen. Entonces, quiero estar en la iglesia, quiero estar escuchando la palabra del Señor. Quiero ir, quiero compartir con mis hermanos. Aló, pastor, venga, hágame una reunión especial porque... ¿Se entiende? Entonces, pero lo estoy exagerando, pero tiene que estar este amor, esta dependencia. La provisión, la providencia de Dios. Cuarto punto, el encuentro y el amor genuino. El encuentro entre Rebeca e Isaac refleja el encuentro entre la iglesia y Cristo. Fue de forma perfecta y armoniosa. Es como en los dibujos animados, yo siempre veo con mis hijos, los dibujos animados de repente los Transformers, entonces habían unos que de 4 Transformers se transformaban en uno solo. Entonces todos nosotros, toda la iglesia del Señor, pueblo de Israel, todos juntos, nos empezamos a articular y nos faltaba la cabeza y era Cristo. Y ahí se formó el cuerpo perfecto, donde Cristo es la cabeza. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, no el patriarca. Los menciono a todos porque no sé de la transmisión en qué estructura creen, pero la figura de autoridad no es el líder, la figura de autoridad es Cristo. Yo no soy el pastor de ustedes. ¿Quién es el pastor de ustedes? Cristo.
Él es el buen pastor. Yo tengo un oficio pastoral, pero yo no soy el pastor, yo soy un hermano como ustedes. He sido comisionado por Dios para cumplir la función pastoral. Pero en sí mismo, si yo digo que soy el pastor, ¿qué pasa con Cristo? ¿Que es nuestro pastor? O sea, me subo de rango al tiro y me pongo a la par con Cristo. ¿Ah? Soy igual que Cristo, no necesito tu sabiduría ni tu ayuda, Señor, porque somos iguales. ¿Ah? Tú sabes, ya tú sabes, Cristo. ¿Ah? ¿No? Yo necesito ser pastoreado igual que ustedes, por Cristo. Cristo es el pastor. Los demás son oficios, ministerios. Amén. Entonces, digamos que si queremos dar una visión así como terrenal de esto, cada hermano que tiene un ministerio es como un hermano mayor más que nada, así mirándolo terrenalmente, un hermano que sabe un poco más y que Dios le da una responsabilidad sobre los demás, pero eso es todo. No hay que elevarse y, oh, mi pastor, ¿cómo está? Oh, veo que tiene un poco de polvo en sus zapatos, mi pastor. No es así. Mi pastor, le traje esta manzanita. Y yo en un par de semanas más le diría, me está leciendo, hermano, porque ya no me quedan dientes, ¿cómo la voy a mascar? Tráigamela en papilla para la próxima. ¿Se entiende? Entonces, como conclusión, Génesis 24, ¿qué nos enseña? Nos enseña sobre la soberanía de Dios, cómo Él hace las cosas a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestra carnalidad. Él hace las cosas. Solo Él. Nosotros somos instrumentos en sus manos. En algún momento Dios usó a nuestra hermana Yasmín como un instrumento para que nosotros pudiésemos estar un mes funcionando en un determinado lugar. Pero Dios va a usarlo. Hoy día Dios está usando a otra persona para que estemos en este lugar. Y así Dios va a seguir usando y moviendo como Él quiere, cuando Él quiera. Entonces, no es tan solo Génesis 24 la idea de cómo contraer matrimonio. Tampoco solo es la idea de cómo se relaciona y se mueve la Trinidad, sino que también podemos ver la fidelidad y la soberanía de nuestro Señor a través de la fe, a través del amor y su misericordia, porque Él hizo todas las cosas por sí mismo, para su gloria y para cumplir con la promesa que Dios había dado allá en Génesis capítulo 3. Amén, hermano. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Y alguien que le avisa a los niños que estamos listos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tu amor y tu fidelidad, Señor, muchas veces no los comprendemos, Señor. Nos falta entendimiento, Señor, nos falta sabiduría.